Queremos resolver las ecuaciones dadas. Las 4 ecuaciones se consideran ecuaciones de un paso, porque podemos resolver la variable realizando una operación a ambos lados de la ecuación. Entonces, nuestra primera ecuación es negativa 6t es igual a 24, y negativa 6t significa negativa 6 veces t. Entonces, para deshacer esta multiplicación y resolver t, dividiríamos ambos lados entre 6 negativos. Observe uno del lado izquierdo, 6 negativo dividido por 6 negativo se simplifica a 1. Una vez t es t, en el lado derecho tenemos 24 dividido por 6 negativos, lo que equivale a 4 negativos. Entonces nuestra solución es t es igual a 4 negativos. Siempre podemos consultar nuestras soluciones, realizando una sustitución en la ecuación. Y vamos a mostrar esto en esta primera ecuación. Si tenemos la ecuación negativa 6t es igual a 24. Y nuestra solución es t es igual a 4 negativos. Si sustituimos 4 negativos por t, debe satisfacer la ecuación. Y observe aquí que sí, porque negativo 6 veces negativo 4 es igual a 24. Y 24, por supuesto, es igual a 24. Entonces nuestra solución verifica. Entonces, cada vez que resolvemos una ecuación, siempre podemos realizar una sustitución para verificar nuestra solución. Nuestra siguiente ecuación es y dividida por 5 es igual a 8 negativo. Nuevamente, la barra de fracción significa división, por lo que para resolver la ecuación para y, o aislar y en un lado de la ecuación, queremos deshacer esta división. Entonces, para deshacer dividido por 5, realizamos la operación opuesta, entonces multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 5. Observe en el lado izquierdo, ya que esto está en forma de fracción, es posible que deseemos escribir 5 como 5 sobre 1. Observe aquí, antes de multiplicar podemos simplificar. 5 sobre 5 se simplifica a 1. Entonces tenemos una vez y, o simplemente y es igual, en el lado derecho tenemos 5 veces negativo 8, que es igual a negativo 40. Entonces nuestra solución es y es igual a 40 negativo. Avancemos y verifiquemos esta solución también. Y dividido entre 5 es igual a 8 negativos. Entonces, si la solución es y es igual a 40 negativo, sustituiremos 40 negativo por y. Entonces tendríamos 40 negativos divididos por 5 iguales a 8 negativos, lo cual es cierto. Negativo 40 dividido por 5 es igual a negativo 8. No verificaremos las dos ecuaciones restantes, pero es posible que desee. Nuestra siguiente ecuación es 47m es igual a 8 negativos. Entonces aquí tenemos 47m, lo que significa 47 veces m. Por lo tanto, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 47, para aislar m en el lado izquierdo de la ecuación. Pero recuerde, en lugar de dividir por una fracción, normalmente multiplicamos por el recíproco. Entonces, en lugar de dividir por 47 en ambos lados, aquí multiplicaremos ambos lados por 7 4, que es un recíproco de 47. Observe en el lado izquierdo, 7 dividido por 7 se simplifica a 1, y también 4 dividido por 4. Entonces tenemos una vez m, o m, es igual. En el lado derecho, sigamos adelante y escribe 8 negativos como una fracción, entonces tenemos un denominador de 1. Observe aquí, hay un factor común de 4. Hay 1 4 y 4, y 2 4 y 8. Observe cómo esto va a ser negativo 2. Entonces, en el lado derecho tenemos 7 veces negativo 2, que es igual a negativo 14. Entonces, nuestra solución es m es igual a negativo 14. Y para el último ejemplo tenemos 6 7r negativo, es igual a 6. Entonces negativo 6 7r significa negativo 6 7 veces r. Entonces, de nuevo, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados por negativo 6 7. Pero en lugar de dividir por negativo 6 7, multiplicaremos ambos lados por el recíproco, lo que sería negativo 7 6. Entonces multiplicaremos ambos lados de la ecuación por negativo 7 6. Sabemos que el recíproco productivo es siempre igual a 1. 7 7 se simplifica a 1, 6 6 se simplifica a 1. Entonces tienes 1 negativo, multiplicado por 1 negativo, multiplicado por r, que es solo r. Y mirando el lado derecho, observe cómo antes de multiplicar podemos simplificar. 6 dividido entre 6 se simplifica a 1. Entonces, en el lado derecho, tenemos negativo 7 veces 1, lo que equivale a 7 negativos. ¿Cuál es nuestra solución? R es igual a 7 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.